La fiesta del santo nombre de Jesús. La epístola para hoy es tomada de los Hechos de los Apóstoles y nos dice lo siguiente. En aquel día, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Príncipes del pueblo y ancianos, escuchad. Ya que hoy se nos pide razón del bien que hemos hecho a un enfermo, y se quiere saber por quién ha sido curado, os declaramos a todos y a todo el pueblo de Israel que en nombre de nuestro Señor Jesucristo Nazareno, a quien crucificasteis y Dios ha resucitado, se presenta sano este hombre ante vuestros ojos. Él es la piedra que vosotros los constructores desechasteis, la cual ha venido a ser piedra angular. La salvación no se halla en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para el Evangelio, por favor. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegado el día octavo, en que debía circuncidarse al niño, se le llamó con el nombre de Jesús, nombre que le dio el ángel antes de ser concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias a Dios que inspiró a la Santa Madre Iglesia para que hubiera una fiesta como hoy, la fiesta del santo nombre de Jesús. Es lo que hoy celebramos. ¿Por qué es importante esta fiesta? Vean ustedes cómo a lo largo del año hay numerosas fiestas que nos invitan a reflexionar, nos invitan a ver algunos misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero ninguno como esta, que es como honrar una cosa que parece pequeña, que parece insignificante, que parece de poca importancia. Sin embargo, vamos a ver con las reflexiones de este día que no es así, no es poca cosa, es una cosa realmente importante. Me refiero a por qué hablar de el nombre de Jesús. Miren que hay días en donde hablamos de la resurrección de Jesús, del nacimiento de Jesús, hablamos de la transfiguración de nuestro Señor, pero una fiesta exclusivamente dedicada a su nombre, al solo nombre de Jesús. ¿Por qué? Ya como para que la Iglesia se haya tomado el tiempo, se haya tomado el espacio para dedicarle una misa completa, una misa entera, no una conmemoración durante alguna otra misa, sino dedicar toda una misa. Y no solamente eso, sino queriendo que fuera una misa que fuera en domingo, porque la fiesta del Santo Nombre de Jesús tiene que ser el domingo intermedio entre la circuncisión, entre el 1 de enero y el 6 de enero. El domingo que esté en medio, ese día tiene que ser el domingo del nombre de Jesús. Y si por alguna razón no hubiera un domingo, de todos modos la Iglesia manda que se haga una fiesta, una misa del nombre de Jesús, que en ese caso sería el 2 de enero, cuando no hay ningún domingo. Pero lo normal es que haya un domingo intermedio y en consecuencia la fiesta del Santo Nombre de Jesús sea en domingo, generalmente. ¿Por qué? Con estos detalles que acabamos de mencionar ya nos daremos una idea de que para la Iglesia es algo muy importante el nombre de Jesús, y no es importante para la Iglesia como por una ocurrencia nada más, sino porque vamos a ver en las reflexiones que vamos a hacer el día de hoy cuáles son las razones de por qué es tan importante la fiesta del nombre de Jesús, o por qué es tan importante el nombre de Jesús. Bueno, comencemos por decir que en el mundo, en el ámbito meramente humano, el nombre de cada uno de nosotros es muy importante el nombre de cada persona. Los padres de familia se toman a veces meses para escogerle el nombre a una persona, a un bebé que va a nacer. ¿Cómo le van a llamar? Todavía está en el vientre el bebé y ya se está pensando en qué nombre se le va a poner. A veces todavía ni siquiera hay un embarazo, simple noviazgo,
o alguna ilusión futura, a veces hasta sin noviazgo de por medio, y ya algunos llegan a pensar o a decir cómo les gustaría que se llamaran sus hijos. ¿Por qué se llaman o por qué nos llamamos de una u otra forma? A veces porque por honrar al abuelo, así se llamaba tu abuelito, así se llamaba algún familiar que respetábamos mucho, porque era el artista del momento, la persona más famosa de la época, porque vi un personaje en una película, me gustó su nombre y así le puse a mi hija, así le puse a mi hijo. Las razones son muy variantes, muy variables. El caso es que ese nombre que nos asignaron es el que nos va a definir a lo largo de toda nuestra vida, ese nombre. Entonces, es tan importante porque nos individualiza, hace que seamos, que se nos pueda identificar por encima de los demás seres humanos. ¿Quién es cada quien? Lo primero, básico, el nombre. Entonces, no es poca cosa elegirle un nombre a aquel que habría de venir al mundo para ser el salvador del mundo, aquel que venía a entregar su vida para la salvación de los hombres. ¿Qué nombre escoger? ¿Qué nombre habría que ponerle? Es una cosa importante, una cosa interesante, y por eso el nombre de Jesús va a ser un nombre que no se le haya ocurrido a la mamá de nuestro Señor, a la Virgen María, no. No va a ser tampoco un nombre que sugiera el padre adoptivo de nuestro Señor, San José, no. Es un nombre que viene directamente del cielo y por mandato divino se le va a poner este nombre. Es el nombre de Jesús, como todos sabemos. Esta escena es aquella escena y momento en que el arcángel San Gabriel baja para hablarle a la Santísima Virgen María, se hace la anunciación y en fin dice: concebirás a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Ahí está claramente el ángel diciendo qué nombre se le iba a poner. Entonces, si es un nombre que viene del cielo, ya en eso nos daremos cuenta, o una idea más de por qué tiene tanto poder el solo hecho de invocar el nombre de Jesús. Es un nombre que viene del cielo. Ahora, ¿qué significa Jesús? Si nosotros traducimos Jesús al español, hoy en día usamos Jesús en español obviamente como nombre propio, pero si lo tradujéramos de su original, una traducción del nombre de Jesús sería Salvador. Jesús significa Salvador. Entonces queda todavía más claro de dónde le viene este poder tan grande a nuestro Señor en cuanto a su nombre, porque allí en el nombre de Jesús indica lo que es la misión que Él vino a cumplir. Hay una disputa y una discusión que por allí se da, porque en otra parte de la Sagrada Escritura, cuando se está anunciando el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento del Mesías, dice: he ahí que una virgen concebirá, dará a luz a un hijo, el que pondrán por nombre Emmanuel, a quien pondrán por nombre Emmanuel. Entonces algunos dicen, hay una contradicción, porque la Biblia dijo que el Mesías se tenía que llamar Emmanuel, y resulta que en el Evangelio el ángel Gabriel pide y manda que le pongan Jesús. Entonces, ¿por qué no le ponen? Porque hay esa aparente contradicción. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que bíblicamente hablando, de acuerdo a las costumbres de aquel momento, de aquella época, las personas podían tener dos nombres, como hoy también nos pasa, ¿no? Tenemos nombres compuestos, bueno, en aquel tiempo también, pero entre ellos había un nombre que describía, digamos, la misión que se esperaba que tuviera aquel niño o aquella persona, y otro describía, otro tipo de nombres podía servir para describir la naturaleza de aquella persona. Entonces, el nombre de Emmanuel y el nombre de Jesús no son contradictorios, se complementan, porque Emmanuel es un nombre que expresa la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahí está claro que está manifestando la naturaleza de nuestro Señor, que aparte de ser hombre como los demás, excepto en el pecado obviamente, va a ser también Dios. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento se le llama Emmanuel, porque indica la naturaleza que él habría de tener. Y en el Nuevo Testamento le dicen Jesús para indicar la misión
que ese hombre habría de venir a cumplir, ese hombre y ese Dios verdadero habría de venir a cumplir aquí en la tierra, que era la de salvar al mundo. Entonces, con esas características nos damos cuenta una vez más de la importancia que tiene el nombre de nuestro Señor, el nombre de Jesús, y en consecuencia lo importante que es que lo invoquemos para pedir ayuda. Se cuenta una anécdota, hay muchas en realidad, pero hay una anécdota que hoy les quiero comentar sobre el poder que tiene el nombre de Jesús, y le sucedió a un sacerdote. Era un sacerdote de una estatura pequeña, no llegaba ni al 1,60. Fue a atender a un enfermo, ya estaba oscuro. Cuando va ya de regreso a su parroquia, le sale al encuentro de la oscuridad un hombre muy alto, de más de 1,80 de estatura, comparado con la estatura que tenía aquel sacerdote, pues ya se imaginarán, y además con cuchillo en mano, dispuesto a quitarle el dinero que trajera encima, un asalto. En cuanto aquel sacerdote pequeñito observó que lo iban a asaltar, pues lógicamente que sintió un temor, pero agarrando una confianza en nuestro Señor, se paró con firmeza, se detuvo con firmeza y extendió su mano hacia el frente y le dijo a aquel ladrón: en el nombre de Jesús te mando a que sueltes ese cuchillo. Aquel hombre se quedó paralizado, aquel hombre enorme, ese ladrón, se quedó paralizado, suelta el cuchillo y se va. Como esa, hay muchas historias de beneficios que se han alcanzado a través de invocar el nombre de Jesús nuestro Señor. San Pablo, en la epístola a los Filipenses, dice unas palabras que se repiten en la misa del día de hoy: al nombre de Jesús doblan la rodilla todas las criaturas del cielo, la tierra y el infierno. Entonces quiere decir que el solo evocar el nombre de nuestro Señor, así el puro nombre, tan solo el nombre, hace que en el cielo, aquí en la tierra, las personas no permanezcan indiferentes, los ángeles no permanecen indiferentes. Y lo que nos sorprende más, porque eso sí no lo podemos ver, que en el mismísimo infierno, los demonios y las personas que están allí condenadas se ven sometidas a doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús, aún en el infierno, para que nos demos una idea del gran poder que esto tiene. A algunos se les hace raro: ¿cómo puede ser que tan solo con pronunciar un nombre se conmueva el cielo, la tierra y hasta los infiernos? ¿Cómo es esto posible? Bueno, no tiene nada de raro. Aún entre nosotros los seres humanos pasan momentos y detalles semejantes a esto. Pensemos en algunos casos. Menciónales a los judíos el nombre de Hitler, el solo nombre de Hitler, a ver cómo se sienten. Les incomoda. Vamos a cosas más prácticas, cosas quizás más de la vida cotidiana. En un noviazgo, cuidadito con que el novio se le ocurra mencionar el nombre de la novia anterior, porque hay problema. Si hay una situación de un segundo matrimonio, igualmente ni se nombre a la esposa o al esposo anterior, porque es un momento de conflictos. Entre los seres humanos se evoca o se menciona el nombre de algún personaje famoso o de alguna persona que para nosotros representó tentación, y empieza a sentirse o experimentarse recuerdos con el solo hecho de escuchar el nombre de la persona, emociones, sentimientos, etc. Si eso pasa entonces entre los seres humanos, imagínense lo que pasará a nivel espiritual cuando se pronuncia, cuando se menciona el nombre de Jesús. En este momento estamos aquí nosotros rodeados de seres que no podemos ver, de ángeles, ángeles buenos y ángeles malos. Y cuando pronunciamos el nombre de Jesús, los ángeles malos no les da gusto, porque es estar recordando el nombre de aquel que por su poder le arrebató a las almas que él ya tenía listas para llevarlas al infierno. Los demonios rabian, sienten odio, mucho coraje, mucho odio tal cual en contra de nuestro Señor, y pronunciar el solo nombre de nuestro Señor les da tanto coraje, da tanto odio, pero no pueden hacer nada en contra de quien pronuncie ese nombre,
porque repito, así como los ejemplos que dimos anteriormente, que le causa, ciertos nombres nos pueden causar molestia a nosotros los seres humanos, a los demonios les causa un terrible mal el solo hecho de escuchar el nombre de Jesús. Terrible mal les causa. ¿Cómo no? Es recordarles a aquel que los arrojó al infierno. Es recordarles a aquel, repito, que les arrebató a tantas almas y se las sigue arrebatando. Claro, por eso sienten tanto odio, por eso sienten tanto desprecio hacia el nombre de Jesús, pero es tal el poder que no pueden hacer nada en contra de este nombre de nuestro Señor. Y esto así se demuestra en la misma Sagrada Escritura, donde encontramos que incluso había personas que sin ser cristianos, sin estar bautizados, lograban expulsar demonios solamente usando el nombre de Jesús. Y ni eran apóstoles, no eran nada, eran personas comunes. El Evangelio nos lo recuerda, cuando los apóstoles salieron a predicar y entonces regresan dos de esos apóstoles muy enojados, muy molestos. ¿Por qué? Pues regresan a darle una queja a nuestro Señor Jesucristo, y la queja fue la siguiente. Les dijo: Maestro, acabamos de ver a algunos que en el nombre tuyo andan expulsando demonios y no son de los nuestros. Y todavía agregan, como pareciera que querían mostrar un celo, un deseo muy bueno de algo, de realizar algo virtuoso, y le dicen a nuestro Señor: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y nuestro Señor le dice: no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Aprobó entonces nuestro Señor Jesucristo que con el poder del nombre de Jesús se pudieran expulsar incluso demonios, incluso a través de las personas que ni siquiera son bautizados o que ni siquiera son parte de los apóstoles, no eran cristianos. Esa es la razón. Entonces, eso nos da una idea también del poder tan grande que tiene el solo nombre de Jesús. Entre los protestantes hay testimonios numerosos, por otro lado, ¿ya?, de que entre esos herejes, que son los protestantes, los mal llamados cristianos, y entre ellos hay testimonios de personas que se han curado, personas que se han salvado, que se han curado de alguna enfermedad. A eso me refiero con que se han salvado de una enfermedad, se han salvado de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han invocado el nombre de Jesús. Por eso. Entonces, de tantos errores, de tantas herejías que hay entre el protestantismo, hay un acierto que tienen, y el acierto es que confían y repiten continua y constantemente el nombre de Jesús, y confían en el nombre de Jesús. Así que, si eso vemos, cómo nuestro Señor, tan solo con invocar, mencionar su nombre, obra tantas maravillas, confunde a los demonios, los ahuyenta, ¿sí? Se hacen milagros incluso en los que están en el error, incluso en los primeros momentos del cristianismo, cuando todavía esas personas ni eran cristianos, y expulsar hacia los demonios. Entonces, imagínense ustedes lo que se puede lograr si hoy nosotros nos dedicamos, nos enfocamos a pronunciar con más frecuencia, con más confianza, con más devoción el nombre de Jesús. Claro, vamos a obtener muchas cosas muy buenas. No me refiero necesariamente a cosas materiales ni cosas como por arte de magia. Será lo que Dios considere que es bueno para nosotros. Pero si nosotros lo pedimos insistentemente, nuestro Señor puede hacer esos favores especiales y no tendría nada de raro, ni sería la primera vez que esto pasa. Así como los casos que aquí hemos mencionado, hay muchos otros, de casos incluso donde ciudades, pueblos enteros, países enteros se han convertido a la fe cristiana, a la fe católica, porque algún predicador, porque alguna persona supo invocar y enseñarles a las personas a invocar frecuentemente el nombre de Jesús. Así, a nosotros, el día de hoy, ¿tenemos alguna necesidad especial? ¿Tenemos nosotros algún deseo en nuestro corazón de salvar nuestra alma y de mover los obstáculos que nos impiden lograr esa salvación? ¿Quisiera salir de algún tipo de pecado, algún estilo de vida y no hemos podido?
Hay alguna tentación que no podemos quitarnos de nuestra mente, no podemos quitarnos de nuestra cabeza. Me falta sinceridad, soy mentiroso, tengo hipocresía y reconozco que tengo todo eso y quiero cambiar, pero no he podido. Tengo mal carácter y no me lo puedo quitar. Invoca el nombre de Jesús. En esos casos y en cualquier otro que implique un deseo, una petición de un favor espiritual, invoquemos el nombre de Jesús, que es poderoso. Porque si dice San Pablo, o Dios a través de San Pablo, que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los infiernos al solo nombre de Jesús, imagínense que cuántos grandes favores podemos alcanzar si invocamos este santísimo nombre con fe y con confianza. Así que sea nuestro propósito el día de hoy, invocar con más fe, invocar con más confianza y también con más frecuencia el santo nombre de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum.